¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenos días. En el día de hoy quería pasarle esta reflexión, quería compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor y me quiero centrar en una persona, en un personaje que me identifico mucho con él, tanto por eh, su impronta, por su hablar rápido, por su temperamento, pero por sobre todas las cosas por su pasión por Jesús. Y quiero hablar de Pedro. Yo lo digo mi amigo Pedro. Me identifico tanto como muchos se pueden estar identificando con Juan, con, con Lucas, con Abraham, pero yo me identifico mucho con Pedro. Y esta historia, estos van a ser cinco pasos que quiero estar abordando desde la vida de Pablo, de Pedro, desde el momento de que Pedro niega a Jesús hasta después qué ocurre con Pedro, pero no me quiero adelantar, quiero que recorramos juntos rápidamente, brevemente, estos pasos en la vida de Pedro, eh, cruciales para mí, porque es un antes y un después. Vamos a recorrer estas instancias de Pedro en tres pasajes según San Marcos, una en San Juan y finalmente en Hechos. Marcos capítulo 14 del 27 al 31, que es el momento donde Pedro niega a Jesús. Jesús le dice: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán. Jesús le dice también: pero después resucitaré, iré delante de ustedes a Galilea. Recuerden esto, recuerden esto, porque es de relevancia. Cuando le anticipa a Jesús que resucitaré, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro, Pedro Bocón, como le digo yo, le dice: yo no te abandonaré, Señor. Jesús le dice que antes que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Marcos capítulo 14 del 66 al 72 es el momento donde Pedro niega a Jesús. Dice: cuando Jesús enfrenta el consejo, en ese momento están el sumo sacerdote, fariseos, maestros de la ley, lo quieren incriminar falsamente, diciendo: vos habías dicho que vas a destruir el templo, pero el templo lo ibas a reconstruir en 3 días. En función de esto lo empiezan a maltratar, lo escupen, le pegan. Y también en una de esas le pregunta el sumo sacerdote: ¿vos sos el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo? Y ahí es cuando enardecen todos y le dicen: tú lo has dicho. En ese momento le siguen pegando y Pedro de lejos, en ese contexto, Pedro lejos mira. En Lucas relata muy linda, muy bien esta situación, es muy profunda cuando empieza a negar Pedro. Pedro, aparece una criada del sumo sacerdote y le dice: ¿vos no eras el que estabas con ese Galileo? Pedro le dice: no. Y así en 3 ocasiones. La última ocasión, adelante de mucha gente, de muchos que estaban ahí en un patio, dice la palabra del Señor, le dice: él también estaba con él. Y en ese momento Pedro dice: eh, no, yo no lo conozco, no sé quién es. En ese momento, justamente en Lucas, hay una escena donde Jesús levanta la mirada y lo mira a Pedro. Ese momento creo que es el más alto en la vida de Pedro, porque se acordó lo que Jesús le había dicho en el momento de la Santa Cena, cuando él le había dicho: no, yo no te voy a negar. Y sin embargo, en ese momento cantó el gallo, se miraron y Pedro dice ahí en San Marcos, dice: y lloró amargamente. Pedro había rechazado, en ese momento había rechazado a su amigo, había rechazado a su maestro, y en términos teológicos había rechazado a Dios mismo. Esto implica que cuando nosotros rechazamos también a Dios mismo, esa amargura, ese dolor nos invade profundamente. Yo no me quiero imaginar en ese momento, eh, todos hemos fallado, y si no podemos situar en ese momento en una situación parecida, que te puedas tener en memoria las veces que has fallado quizás a un amigo,
a un ser querido por circunstancias, adrede porque somos humanos y justamente nuestras debilidades hacen que fallemos. Pero Pedro se había comprometido en que no lo iba a negar y sin embargo en ese momento se dio cuenta que él no podía. Marcos 17:7, ya el domingo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, muy de mañana habían preparado especias para ungir al Señor, que era la costumbre de esos tiempos. Y ellas estaban preocupadas porque decían, ¿quién nos va a correr la piedra? No somos 3 mujeres, ¿quién nos va a correr la piedra? Y sin embargo, cuando se están acercando ahí al sepulcro, ve que la piedra estaba corrida. En ese momento entran como, me imagino la escena, entrando como temerosas, dudosas, y cuando ingresan ven un ángel, una persona resplandeciente, con túnicas largas, y le pregunta, este ángel le dice, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, él ha resucitado, él no está aquí. Las mujeres perplejas, llenas de temor, se quedaron estupefactas, y este ángel le dice, vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, como él les había dicho. Jesús tuvo tiempo de resucitar semejante y tamaña evento, que justamente es el fundamento de nuestra fe, que Jesús resucitó, pero también se acuerda de su amigo Pedro. Esto es tan grande, tan sublime, resucitar, el evento más grande de la humanidad, pero sin embargo también Jesús se acuerda de su amigo Pedro. Jesús había resucitado, pero tenía justamente otra tarea pendiente y de suma importancia para el corazón de Jesús. El hecho de la resurrección era tipificado, era planificado por Dios mismo, pero había algo más que Jesús tenía que hacer. Tenía que hacer algo con Pedro, porque en Pedro había un propósito. Y ese propósito se cumple, te guste o no te guste, ese propósito en vos se va a cumplir, te guste o no te guste, pienses o no pienses, porque en Dios hay propósito. En ese momento Jesús, como les comentaba, tenía otra tarea de importancia. Correr otra piedra. Y esta piedra tiene que ver con la piedra del corazón de Pedro y resucitar el propósito y la fe de Pedro, porque justamente, como decía anteriormente, había propósito. Después de haber negado al Señor, había frustración, amargura, tristeza, desazón, bronca en sí mismo por no haber cumplido lo que Pedro había dicho que iba a hacer y no lo pudo hacer. Y justamente ante la tristeza de que no, antes de resucitar Jesús, que dije, no voy a tener vuelta atrás. En ese momento le llega a los oídos de que por medio de estas mujeres que esto lo relata también en Lucas, que Jesús había resucitado y dice que Pedro abrió los ojos y salió corriendo al sepulcro. Y fue a ver y no estaba. Recuerden que Pedro lloró amargamente y esa angustia y el pesar tenía en su corazón de fallarse, no iba a ser grato para él bajo ningún punto de vista. Vamos al punto 4, Juan 21. Esta porción de la Biblia es un relato muy rico donde vamos a ver qué es lo que hace Jesús con Pedro. Dice la palabra que Jesús se le aparece a 7 discípulos y el escritor de San Juan deposita toda su atención sobre Pedro. Vamos a contextualizar. En ese momento Pedro llegan ahí al mar de Galilea, suben a la barca y dicen, nos vamos a pescar. Arman todo, van a su barco y están pescando toda la noche. Ya cuando rayaba el alba, aparece alguien sobre las costas y dice, hola muchachos, ¿tienen algo para comer? Y los muchachos, con la desazón de no haber pescado nada, dicen un seco no. Bueno, Jesús le dice, ellos no sabían todavía que era Jesús. Dice, bueno, tiren la red a la derecha y ahí van a sacar algo.
En ese momento tiran la red y la cantidad de peces es tremenda, que ante semejante milagro, ahí en Marcos cita, dice, el discípulo que amaba a Jesús, le dice a Pedro, es el Señor. Es conmovedora cómo Jesús se centra en particular en esta historia en Pedro. Jesús quería resucitar el vínculo con Pedro. Cuando el discípulo amado le dice a Pedro, es el Señor, ahí dice la Biblia que se pone una túnica, una camisa, y él se tira al agua, digno de Pedro. Ese ímpetu y esa pasión por el Señor, se tira al agua y va corriendo hacia la costa, y se queda ahí. Empiezan a traer los peces, comen, pero nadie decía nada, porque tenían temor de preguntarle, pero sabían que era Jesús. Jesús quería restaurar y restablecer el vínculo con Pedro con un único fin. El Dios Todopoderoso tenía un único fin con Pedro, que era correr esa piedra pesada y restaurar su corazón de la misma manera que Él lo puede hacer con nosotros, y Él lo hace con nosotros, y Él lo hizo con nosotros, con muchos de nosotros. Él quiere correr esa piedra de nuestro corazón porque hay propósito en nuestras vidas, hay propósito en tu vida. Luego del desayuno, ahí empieza la obra restauradora en Pedro. Después del desayuno, Jesús comienza con sus preguntas incómodas, dolorosas, pero por sobre todo las restauradoras para Pedro. ¿Cuántas veces a través de la palabra de Dios Jesús nos interpela con esas palabras incómodas y nosotros leemos y decimos esto no me gusta, pero sin embargo lo está haciendo a través del Espíritu Santo en nuestro corazón, porque hay propósito para nuestras vidas? El propósito es ser mejor hijos de Dios. El propósito es ser lo que Dios quiere que seamos de acuerdo a su plan. Ese es otro desafío para nosotros, descubrir cuál es el plan de Dios para nosotros. En ese momento Jesús le dice 3 veces, dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? El Señor en la última vez le dice, Señor, vos sabés todo, vos sabés que sí te amo. A pesar de mis debilidades, de mis dolores, yo te amo. 3 veces le preguntó Jesús, Pedro, ¿me amas? Esas 3 veces podríamos pensar que habrán sido por las 3 veces de la negación. No sé, pero me imagino que habrá sido así. Los procesos de restauración que lleva a cabo Jesús en nosotros muchas veces justamente son dolorosos. Recordar esos eventos traumáticos no son agradables para nadie, pero cuando Jesús interviene siempre será para nuestra bendición porque hay propósito en nuestras vidas. Y finalizamos, vamos en Hechos 1:4, y Jesús le dice, ahí en Galilea, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Y vamos a leer la porción de la palabra que dice, y estando juntos les mandó, Hechos 1:4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego de esa indicación del Señor, la vida de los discípulos, y en especial la del Pedro, no sería igual. Ocurrió en la fiesta de Pentecostés, fueron investidos con el poder de lo alto, estaban juntos, estaban unánimes, orando y buscando de Dios. Y ese poder que vino de lo alto los invistió, los preparó, los capacitó, anuló sus debilidades como hombres débiles, principalmente en la vida de Pedro. Y luego del famoso discurso que Pedro relata ahí en Hechos 2, dice que se añadieron, después del discurso de Pedro, se añadieron 3.000 personas dando lugar a la primera iglesia. Finalizando, queridos hermanos, quiero decirte que hay propósito en tu vida. Jesús hizo una cita con los discípulos en Galilea y hoy Jesús agendó una cita con vos. No importa cómo esté tu corazón, Dios se especializa en utilizar lo menospreciado del mundo. Es un término fuerte lo que voy a decir, pero alguien dijo por ahí, Dios revuelve la basura y lo convierte en oro. Y la verdad que yo me identifico mucho en esto. ¿Cómo está tu vida? ¿Tenés cargo de conciencia, dolor, pesar, amargura, odio, rencor
son cosas propias del ser humano. Pero Jesús te llama y te dice, no te muevas de Jerusalén. Justamente en esta cuarentena, no te muevas. Buscá ese Pentecostés, en ese lugar donde vos estás, que seguramente va a ser tu casa. Buscá un lugar, ese lugar donde vos puedas levantar un altar, donde puedas buscar ese Pentecostés de parte del Señor, ese momento, ese encuentro donde la presencia de Dios transforme tu vida. Si no naciste de nuevo, es el momento de buscar de Dios. Permitime darte un consejo. Date tiempo para restablecer ese vínculo con Jesús. Buscar ese lugar de encuentro, vas a pasar una semana, 2 semanas, llévate un equipo de música, llévate la palabra de Dios, llévate quizás un mate y estate tiempo con Dios, adorá, lee su palabra, habla, abrí tu corazón. Yo te puedo asegurar que Dios no te va a fallar. Y finalmente, Hechos 2:38, es un versículo que a mí me impactó cuando me convertí. Dice, arrepiéntense cada uno de ustedes y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Recibir el don del Espíritu Santo significa recibir el regalo de Dios para tu vida, para que vos seas vencedor de aquellas cosas de las que te había vencido. Queridos hermanos, en esta cuarentena, espero que esta reflexión sea de bendición para vos. Que Dios te bendiga y fíjate que al final de este video vas a tener los contactos de la iglesia donde te puedes comunicar con nosotros. Queremos ayudarte, queremos orar por vos, queremos escucharte y queremos conocerte. Que Dios te bendiga.